Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Los historiadores son aquellas personas que se encargan de estudiar la historia humana a través de descubrimientos históricos realizados a lo largo de los años. Son personas que logran interpretar los acontecimientos ocurridos durante el pasado gracias a su labor de investigación, análisis e interpretación de los datos. Los historiadores consiguen darle sentido a los distintos periodos históricos que marcaron el pasado de las antiguas civilizaciones y que dan paso a la transformación del ser humano y la sociedad a la actualidad. Esta noche nos acompaña nuevamente el doctor Juan Hurtado Cano, quien viene realizando un trabajo para retomar las memorias de nuestros ancestros antioqueños y cómo llegaron a estas tierras del Viejo Caldas para crear las bases de lo que hemos heredado de nuestros ancestros. Doctor Cano, buenas noches, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Buenas noches, querido Padre Pacho, muy amable por su invitación nuevamente a este maravilloso programa Una luz en el sendero. Hablábamos en el programa anterior de cómo todos estos antioqueños llegaron a colonizar el Viejo Caldas y cómo fueron surgiendo todos estos pueblos, todas estas comunidades y cómo la iglesia hizo parte también importante ahí en el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos. Padre, esa es una historia muy bella y le voy a decir por qué, así la veo yo. Esos personajes que llegaron de Antioquia, que además seguían llegando en el siglo pasado, porque ya empezamos a hablar del siglo antepasado, ¿no? El siglo pasado llegaban ¿de qué pueblos? Del Jardín Antioquia, de Jericó Antioquia, de Támesis, de Andes, todos esos pueblos del suroeste antioqueño se venían a buscar tierras productivas, porque se decía que ya las tierras en Antioquia estaban muy, muy cansadas. Por eso llegaron esas personas, como mi abuelo que llegó de Jericó, Antioquia, con don Nemesio Cano, mi bisabuelo, ellos eran de Jericó, Antioquia. Y mi abuela Aquilina también era de Jericó. Hay una versión por ahí que tengo que confrontar eso bien, que ella nació en el Jardín. Pero ellos se conocieron pues finalmente en Santuario, en el 1912 que se casaron. Entonces, la importancia de esos pueblos que nacieron radicaba en la fertilidad de las tierras fundamentalmente, en la riqueza de sus montañas con grandes cultivos de madera. Por ejemplo, la madera del comino y el cedro se daban en la Celia. Yo tengo muebles que hizo mi abuelo hace 100 años en comino crespo. El comino. Y las obras de la parroquia de la Celia, la primera iglesita que tuvimos en la Celia, del Señor de las Misericordias, que fue cuando se fundó el pueblo, arriba en la plazuela, esas obras se hicieron con maderas que se extraían de por allá. Y eran maderas muy finas, muy finas. Entonces llegan todos estos personajes, comerciantes, boticarios, llegaron 2 boticarios y así gente importante a vivir en el caserío, que en el año que apenas vino a ser corregimiento especial en el año 55. Hasta un extranjero que usted lo va a colocar en las memorias, que es Mustafa. Sí, un extranjero que llegó allá, llegó don Adolfo Mustafa, yo creo que en el año 40 aproximadamente. Tendré que confrontar eso con un hijo de él que tiene más de 80 años y que me tocó precisamente firmar el decreto nombrando alcalde de la Celia cuando fui secretario de gobierno del departamento en el año 81. Y resulta, padre, muy bueno que me hubiera recordado eso que le contaba personalmente, pero también le voy a contar, en el año 42 llegó a la Celia un sacerdote alemán llamado Adolfo von Kinder. Ese sacerdote alemán
participó en la guerra como piloto de la guerra de Colombia con el Perú para defender la soberanía de la patria, pues a Colombia en la guerra con el Perú. Él llegó a la Celia, que eso pues ahí está en los registros de la parroquia Adolfo von Kinder. Él se hizo muy amigo del abuelo y mi abuelo lo protegió mucho porque el padre Kinder, toda su dotación de la Casa Cural, la antigua Casa Cural, que ya pues no existe allá en la plazueletica donde fundaron inicialmente el pueblo, tenía, esta es una anécdota muy interesante, muy bella, porque la verdad, eso fue contado por mis padres, en fin, y mis tíos. Él estaba, como estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y él era alemán, y tenía los electrodomésticos que trajo de Alemania, y había una pequeña plantica eléctrica que los párrocos también le ayudaron a organizar con el abuelo. Entonces, la luz cuando él encendía esos electrodomésticos se bajaba. ¿Y cómo le parece que los concejales de santuario, un poco, pues no voy a profundizar en el tema, su actitud, lo acusaron de ser espía nazi? Porque él tenía obviamente el cuadro del líder alemán en esa época. Del Führer. Bueno, entonces, lo acusaron y lo sacaron de la Celia. Estuvo como 2 años, más o menos 2 años estuvo allá. Inclusive elementos que él tenía se los regaló a nuestro abuelo, porque el abuelo salió a acompañarlo hasta Manizales cuando llegaron por él allá a la Celia. Eso es un episodio muy triste porque él era un hombre muy, muy importante y era un hombre muy trabajador. Y como le digo, él fue piloto, porque era piloto, médico y sacerdote, imagínese. Imagínese, padre. Entonces, el padre Adolfo von Kinder, que es una historia que yo he querido profundizar más en ella, porque resulta que él escribió una gramática huitota, porque él estuvo en esas tierras del Perú, allá fue donde pues, él se hizo piloto, pues, como piloto estuvo en la guerra con el Perú. Entonces, hizo una gramática huitota, que eso es un tema porque tengo por ahí un recortecito donde habla, pero tengo que investigar más sobre ese tema. Hablemos un poquito, doctor, de esas obras colosales que sucedieron entre el 50 y el 64. El padre Flavio, Leonel Alzate Gómez, Luis Horacio Ochoa, quienes emprendieron la construcción de esa actual iglesia de Nuestra Señora del Carmen entre el 50 y el 64, y luego el Colegio Liceo Occidente y el hospital. Padre, muy bien. Yo me siento muy orgulloso de tener en la Celia, que es de la iglesia más fina que tiene la diócesis de Pereira, más fina, y tengo razones para decirlo, y además está la prueba. En el año 46 se casan mis padres en la finca La Esperanza, en el 46. Y resulta que los casó un sacerdote llamado Lázaro Salas, que también fue párroco en Belén. Después llegó el padre Libardo Mejía, que fue un hombre muy importante en la Celia porque era muy cívico también y muy trabajador. Él me regaló un álbum muy bonito con fotografías antiguas cuando todavía no estaba el lote ahí de donde está la iglesia hoy. O sea, pues que imagínense, las fotos que me regaló fueron una joya, unas joyas. En el año 50 reemplaza el padre Libardo Mejía un hombre inmensamente grande que fue el párroco Flavio César Agudelo Ospina. Ese gran párroco, ese hombre inmenso, un santo varón, además, empezó las obras de la iglesia. Y empezó esas obras y eso, la gente daba la limosna, padre, por costalaos. Hay una foto muy bella, tomada en la Celia, de Monseñor Baltasar Alba Restrepo, cuando se creó la diócesis de Pereira, que estaba haciéndose la carretera de la Celia, cuando él llegó a la Celia, y está recogiendo la limosna en costales, porque la gente daba la limosna por toneladas, por cantidades. Eso pues era increíble, porque imagínense, y esa obra tan bella que inició el padre Agudelo con el diseño y en fin, con una máquina trituradora de piedra que llevaron desde Balboa a Loma Mula, porque el cemento lo llevaban a Loma Mula, no había carretera, para hacer los materiales, para que tocaban cadenas del río, la piedra para meterla a la máquina trituradora y hacer los materiales. Entonces, es una historia muy linda del civismo. ¿Y qué tal ese personaje de Monseñor Leonel Alzate Gómez? Ese fue el hombre más grande de la Celia. Bueno, entonces le recibe la parroquia
al padre Agudelo, el padre Leonel Alzate Gómez, que tuve yo el privilegio y la suerte providencial de conocerlo, de ser su amigo, que además usted recuerda que fue su gran amigo en Belén de Umbría, cuando volvió a Belén de Umbría por segunda vez de párroco a Belén de Umbría. Ese hombre era inmenso, era un hombre inmenso y además era mi consejero político. Padre, confieso que sí. Él me decía, doctor, usted tiene que seguir este camino. Y yo lo quise mucho, inclusive lo visitaba al Seguro Social cuando él se rodó de las gradas de la casa que él hizo en Belén de Umbría, que no se mató de milagro, es un milagro. No se mató porque rodó de todas las grandes. Entonces, que yo mismo después le hice colocar el pasamano a la casa. Yo le dije a él que era lo único que le había faltado a su casa. Entonces, Monseñor Alzate no solamente hace la mitad de la iglesia y hace toda la torre de la iglesia, sino que empieza él ese trabajo intenso con unas juntas cívicas. Y mi abuelo, pues que era un amigo muy cercano de él visitaba su finca pues permanentemente. Y allá salía él lleno de cargas de café para las obras de la iglesia, porque pues mi abuelo era muy amigo de él, lo quería mucho y eran las obras de su iglesia. ¿Ve? Entonces empezaron los dos a liderar con otros dirigentes cívicos como don Ángel Zapata Gómez y otra cantidad de personas que estarán consignadas en el libro, la municipalización de la Celia, porque en Santuario había una matrona muy importante que también estará en mis memorias, doña María Granada de Berrío, que ella la trajeron de Antioquia y llevó la primera imagen de la Niña María a Santuario. Es una historia muy bella. Entonces van y buscan a doña María, que era la presidenta del Consejo de Santuario, y el alcalde era un hermano del abuelo llamado Pastor Cano Echeverry, el alcalde de Santuario, y le piden que les presente el proyecto de acuerdo para elevar a la Celia corregimiento especial. Bueno. Yo lo invito, doctor, para que vamos a un pequeño receso y continuamos con la historia. Bueno. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Me llama mucho la atención, doctor Juan, cuando hablábamos en estos días, que usted habla con mucha pasión de la Fundación de la Acción Comunal y la pacificación de la Celia. ¿Cómo fue eso? Sí, padre, el gobierno del doctor Alberto Lleras Camargo, una figura prominente de la patria, el primer presidente del Frente Nacional, el doctor Alberto Lleras Camargo, crea la Acción Comunal en el 59, 58, tengo que clarificar eso allí. Y resulta que había que fundar la Acción Comunal en todo el país, y eso ya dependía de los dirigentes cívicos, de los dirigentes importantes. Entonces mi padre asume esa responsabilidad, don Juan Hurtado López, que era mi padre, un hombre muy querido por la comunidad y por los campesinos, y funda la primera Junta Comunal, que es de la vereda nuestra, en Patio Bonito. Funda la Acción Comunal y después funda otras 13 juntas comunales, porque ya con los años se fundaron las otras 20, para completar 27, que son. Y resulta que ese mecanismo, esa figura de la Acción Comunal, le sirvió a mi padre después del apoyo que le daban los sacerdotes, el padre Antonio José Valencia, el padre Luis Horacio Vélez Ochoa, que nos fundó el colegio y la normal de señoritas, el padre Luis Horacio Vélez, que fue un hombre muy importante, nació en Antioquia. El padre Luis Horacio, yo lo conocí, era niño en la escuela estudiaba yo, segundo de primaria, cuando lo conocí, un hombre inmenso, además eran unos oradores colosales, Bueno, entonces, ese tema de la pacificación de la Celia se debe a la Acción Comunal y a la emisora cultural parroquial, que era de la parroquia, ¿no? Hoy en día no tiene ni siquiera emisora la Celia. Entonces, padre, esa historia de los sacerdotes vinculados a las grandes obras son el eje fundamental de ese libro.
¿Por qué? Porque esa es la historia del pueblo. Hay que ser agradecidos ante todo, agradecidos con los grandes líderes de la iglesia. ¿Usted qué opina de esos enemigos que dicen que la iglesia no le ha aportado nada al crecimiento de los pueblos? Eso pues yo diría que eso es ignorancia total y radicalismo y sectarismo de los enemigos de la iglesia, porque la iglesia católica fue fundamental para el crecimiento desde la colonización, cuando llegaron el descubrimiento de América y toda la cosa, y las obras en todo pueblo. Lo primero que hacían era la iglesia. Lo primero que hacían era la iglesia, y en torno a la iglesia se desarrollaron y crecieron los pueblos. Desconocer esa realidad es un acto de infinita ignorancia, que es el mayor pecado del mundo, la ignorancia. Bueno, entonces, por eso la defiendo a capa y espada, como tiene uno que defender las instituciones en las que cree, conoce y sabe que hicieron lo correcto. Entonces, a mí eso me ha apasionado mucho. Me ha apasionado mucho saber, ir a la parroquia a buscar archivos y en fin. Por ahí tengo unos libros rescatados, de unos libros que los tengo, son 3, eran 4, se me robaron uno, porque se prestan las cosas y bueno, 3 libros donde están consignadas esos libros de fábrica, porque así los llamaban cuando hacían esas grandes obras. Y eso lo firmaban unos mayordomos y unos vocales y una gente importante que le colaboraban a los párrocos para hacer esas obras. Entonces, uno tiene que reconocer que eso fue la realidad, y por eso tenemos hoy pueblos desarrollados en el departamento y en todo el país y en toda parte. Entonces, lo primero que encuentra son templos absolutamente increíblemente construidos, que hoy no los hacen, ya hoy no se pueden hacer por lo costosas que son esas obras. Pero bueno, entonces ahí tenemos que seguir trajinando, y ya creo que nos va a tocar ingresar. Bueno, en el año 52 empezó mi abuelo, con la colaboración de don Ángel Zapata Gómez, mi abuelo Ramón Nicolás Caro Chévere, la construcción de la carretera de Balboa a La Celia, que se demoró 2 años la construcción, porque era un bulldozer pequeño. Ahí están las fotos. Y ya La Celia, por tener la carretera, ahí sí podía hablar durito, y el párroco lideraba el proceso, que era Monseñor Leonel Alzate, el padre Alzate, para municipalizar La Celia. Entonces quedaron el corregimiento, y la ordenanza 96 del 30 de noviembre del 59 nos creó a La Celia como municipio, segregándolo de santuario. ¿Cuándo podemos tener las memorias, doctor? Padre, yo espero que a fin de año tengamos el libro, porque quiero intensificar una recolección de unos datos. Tengo que ir a Antioquia, unos datos ahí, unas partidas que tengo que tener, y en fin, pero ese libro no pasará, con la ayuda de Dios, y Dios me da vida y salud, de este año. Ojalá pueda tenerlo entre agosto o septiembre, el libro. ¿Usted cree que le ha cumplido a su tierra, a su patria, con este ejercicio que usted ha desempeñado como servidor Padre, público? le he cumplido a mi patria, a mi tierra, con amor y cariño, porque además ya vino la entrada mía a la vida política, donde escribiendo cartas como presidente del Consejo de La Celia, gestioné grandes obras de La Celia. El colegio, el Liceo Occidente lo terminamos, conseguimos la Casa de la Cultura, se consiguió el cuartel de la policía, se consiguió las plantas de tratamiento de aguas, que La Celia es el único municipio del eje cafetero que no contamina los ríos, porque esa planta de tratamiento de aguas residuales también la conseguimos en el gobierno del presidente Uribe, cuando yo era representante a la Cámara. Entonces, lo que yo hice cuando estaba de concejal era escribir, porque yo fui elegido 6 veces concejal de La Celia, 6 periodos. Escribía cartas bien escritas en papelería fina para poder pedir las obras. Yo no salía aquí del Palacio de Gobierno Departamental gestionando obras y haciéndole seguimiento. Entonces, esas cosas yo las llevo en mi corazón, porque a alguien le decía por ahí, o a algunas personas, que yo apostaba carreras veloces conmigo mismo para avanzar en una obra más que había que hacer en el pueblo. Había que hacerlas. El hospital se modernizó, que fue otra obra del padre Alzate y del padre Vélez, que construyeron el hospital. Todo fue con obra del civismo, con Pereira, el hospital, se hizo a base de civismo. Entonces, el hospital de La Celia fue una obra de ellos, con el pueblo, colaborando, toda la cosa, pero ya los líderes. ¿Dónde le gustaría vivir y terminar su vida? Padre, yo en la finca, porque yo soy campesino y ya tengo pues mi casita donde nací,
y nacieron muchos hermanos míos, y además hace poco hice un oratorio, una capillita, que me la van a inaugurar próximamente el obispo de Pereira con el obispo anterior y algunos invitados como usted, porque allá reposan las cenizas de mi padre y mi madre, y las mías también se quedarán allá. Hoy ¿a quién le agradece por ese legado de vida que usted tiene? A Dios, primero a Dios. Le agradezco a Dios Todopoderoso y a la tradición cristiana de mis ancestros y a la vocación profunda religiosa de mis padres, Juan Hurtado López y doña Elma Cano Sierra, que lo que soy en la vida se los debo a ellos, a mis abuelos, por lo que hicieron conmigo, porque me educaron bien, me educaron con los valores que hoy en día ya los han deteriorado. La educación de hoy en día es muy triste y lamentable. Y ya pues vino mi carrera como diputado y de secretario de gobierno del departamento. Trabajé en Bogotá también en entidades públicas que me ayudaron a conseguir la automatización telefónica de 3 municipios del departamento santuario de Bogotá de la Celia, porque no había telefonía automática, y las construcciones de los respectivos edificios y la televisión para mi pueblo, que por estar en un vallecito rodeado de montañas no había televisión. Entonces un ministro que todavía vive, llamado Gabriel Melo Guevara, me dio todas esas obras cuando trabajé 9 meses con él en el ministerio en Bogotá. Esas cosas yo las llevo en mi corazón, porque yo no dejaba de hablar por el pueblo, porque a mí me daba orgullo decir que era de la Celia. Y así me regañaron una vez un viceministro, que porque yo había pegado y hablando de ese pueblo, no sé qué. Y el ministro me defendió. Él tiene derecho a hablar de su pueblo porque es su pueblo. Y me ayudó con esas obras. ¿Usted cree que las nuevas generaciones conocen todas estas historias? No la conocen, padre. Nada. Las nuevas generaciones no se interesan por la historia porque en los colegios no se enseña historia, que eso es la tragedia de Colombia. Por eso es que tenemos una educación tan de mala calidad en Colombia, y en los colegios, vean, gracias aquí en Pereira, el mejor colegio de Pereira en 100 años, que ya más de 100 años de fundado, y hoy no aparecen los registros, no está ni en último lugar la calidad de la educación del Gracias. Y se han ganado los premios Coltejer en Colombia. Los premios a los mejores bachilleres se los ganaba el Gracias Cardona. Yo estudié de 6 años aquí en el Gracias Cardona en un colegio público. Solamente pues estudié mi primaria en Santa Rosa con la comunidad de los hermanos maristas 3 años, y en la escuela Simón Bolívar allá, y en fin. Pero el bachillerato lo hizo todo aquí en Pereira, y la universidad la empecé aquí y la concluí en la Universidad Libre de Bogotá. Yo terminé mi carrera en Bogotá. Esa ida para Bogotá también fue cuestión de mi madre. Ella me hizo ir a Bogotá porque me aconsejó, me dijo: mijo, usted es mejor que termine su carrera en Bogotá, porque usted se dedica a terminar la carrera y después hacer política, que fue lo que yo hice después, política. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Juan, y la verdad que esperamos que nos lleguen muy pronto las memorias. Padre, muchas gracias, muy amable. Le llegará el libro. Será para mí un gran honor autobiografiarle el libro de la historia de mi vida, y después, pues, como tengo que incluir ahí la época en que fui congresista de Colombia, representante de la Cámara en 2 periodos, y embajador de Colombia en Israel y en Guatemala, que esa experiencia diplomática, aparte también de 2 años que estuve en la Cancillería, de jefe de gabinete del canciller Augusto Ramírez Ocampo, en el gobierno del doctor Belisario Betancur. Esas experiencias en Bogotá siempre me sirvieron para poder hacer lo que hice. Dios lo bendiga. Gracias, padre, muy amable. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado estos 2 programas, conociendo un poco de la historia de nuestro departamento y de una bella ciudad, un bello municipio como es La Celia. Mañana los espero por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.